Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de la visión actual del universo. En el video pues, anterior habíamos hablado de la visión actual del universo o de los modelos del universo. Habíamos hablado de los modelos donde la Tierra era el centro del universo, también donde el Sol era el centro del universo. Hablamos de Ptolomeo, hablamos de Copérnico, de Galileo, entre otros, ¿verdad? Ahora, en la visión actual del universo, ¿de qué trata? Pues trata de cómo a medida que ha avanzado la ciencia y con el cálculo infinitesimal, pues estas situaciones, estas predicciones sobre los modelos del universo y lo que acontece en el universo, pues fueron más precisas, ¿sí? Por ejemplo, pues, decir lo siguiente, ojo. El llamado corto plazo en lo referente al universo se puede considerar 50.000 años hacia el pasado o hacia el futuro. Así, podemos disponer de calendarios de eclipses, de pasos de cometas famosos. El astrónomo inglés Edmund Halley pronosticó en 1705 que en el año de 1758 el cometa Halley pasaría cerca de la Tierra. Entonces, los modelos antiguos que se tenían fueron potenciados con los cálculos actualmente que se fueron desarrollando, los cálculos infinitesimal. Se fueron haciendo más precisos esos cálculos gracias al avance también de la matemática. Aquí podemos ver el cometa y esos cálculos pues se los hace matemáticamente y físicamente. Por ejemplo, este texto que lo pueden leer, podemos ver este siguiente enunciado. Me dice, por ejemplo, las estrellas más lejanas de la Tierra que se han detectado son supernovas, algunas de las cuales están a 10.000 millones de años luz. Solamente podemos conocer su existencia cuando percibimos la luz procedente de la explosión estelar. Por tanto, todas las predicciones que hayamos hecho sobre el movimiento de las galaxias quedan invalidadas porque no hemos podido tener en cuenta la influencia de la citada estrella. Una supernova es una explosión estelar que tiene lugar al final de la vida de algunas estrellas muy masivas. Esto es una supernova, ¿verdad? ¿Qué me dice? A pesar de esta limitación sobre el acceso al pasado y al futuro, la extraordinaria imaginación de los científicos ha permitido establecer algunas afirmaciones difícilmente discutibles, como la teoría del Big Bang, ¿verdad? Para explicar el origen del universo o la existencia de agujeros negros, ¿verdad? Entonces, y nosotros pasamos a un tema interesante que es fuerzas gravitatorias, donde le debemos esto también a nuestro científico Sir Isaac Newton, al matemático Sir Isaac Newton, que fue un todólogo, en el cual podemos destacar, pues, lo que era su estudio de la gravitación, ¿verdad? Los principios matemáticos, también el cálculo, la introducción al cálculo diferencial, integral y demás situaciones, podemos debérselas a Isaac Newton, y también pues esa imagen cónica que le caía la manzana en la cabeza, y él pues con eso se, se preguntó muchas interrogantes con las cuales pudo pues tener esas ideas y responder esas interrogantes con matemáticas, con lo que es la gravedad. Y ahí entramos a ese tema de la ley de la gravitación universal. ¿Qué nos dice? Sí. Ley de la gravitación universal. Es una fórmula. Expresa el valor de la fuerza de atracción entre dos masas y puede enunciarse de este modo. Dos partículas materiales se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto en castellano, ¿qué sería? Aquí vamos a coger nuestro lápiz. Por ejemplo, aquí tenemos una masa, masa de cualquier objeto. Por eso está M1. M1 significa masa 1. Y acá nosotros tenemos un objeto, objeto 2, y por lo tanto este objeto tiene masa, sería masa 2, porque es el objeto 2. Nosotros aquí tenemos el objeto 1 y acá tenemos el objeto 2. Dependiendo la masa del objeto 1, dependiendo de la masa del objeto 2, van a ser atraídos. Uno le va a atraer al otro. Supongamos que la masa 2 es mayor
mucho, mucho mayor que la masa uno. Entonces, el objeto de la masa uno va a sentirse atraído al objeto de la masa 2, se va a sentir atraído. Y esa fuerza, ¿sí? ¿Cómo se llama? Fuerza de atracción, que es lo que nos relata la ley de la gravitación, ¿sí? Ley de la gravitación universal. Es ver esa fuerza. Y aquí tenemos la fórmula. Podemos decir que la fórmula es fuerza de atracción es igual, esta fórmula es de la ley de la gravitación universal, que es para medir la fuerza de atracción entre los dos objetos. Fuerza de atracción es igual a la constante de gravitación, que es una constante, un número ya establecido, que va a estar allí presente, como la constante de la aceleración de la gravedad, como la densidad del agua, la G es una constante. Es la constante de la gravitación universal y esta constante que se la representa con la G mayúscula se va a multiplicar por la masa del objeto uno y por la masa del objeto 2. Y esto se va a dividir para la distancia de separación, miren, para la distancia de separación entre las dos masas. A esa distancia yo la puedo representar con la letra R. A la distancia de separación entre este objeto uno y este objeto 2 yo lo voy a representar con la R y va a estar elevada al cuadrado. Ahí está, ¿verdad? Algunos textos no la representan con la R. En algunos textos, en algunas páginas web, en vez de la R de distancia, utilizan la D de distancia, ¿sí? Pero es lo mismo, simplemente ya es cuestión de gustos. Esta es la fórmula de la ley de la gravitación universal, ¿sí? Esta fórmula me sirve para qué? Para ver la fuerza de atracción que experimentan los cuerpos entre sí. Entonces, esto también se ve a nivel del universo, ya que, por ejemplo, ¿por qué el Sol atrae a los demás cuerpos? Porque el Sol es más denso, el Sol es más pesado y crea lo que es un hundimiento, crea un hundimiento en el universo y ese hundimiento hace que los objetos que estén a su alrededor pues se sientan atraídos, ¿sí? Se sientan atraídos. Ahí está. Entonces el Sol es tan pesado que genera un hundimiento leve en el universo que hace que los objetos que estén a su alrededor se sientan atraídos hacia él, estén atraídos lo suficiente como para estar cerca y dando vueltas a su alrededor. Eso lo podemos representar pues claramente allí. Entonces, ¿qué significa M1? Pues la M1, esto es la masa del objeto uno. Y obviamente la masa del objeto uno o la masa del objeto 2, indiferentemente cuál sea su cantidad, pues las masas nosotros las vamos a medir en el sistema internacional en kilogramos, ¿sí? M1 y M2 son masas. M1 masa uno, M2 masa 2. ¿Y la R? ¿Qué significa la R? La R significa la distancia, ¿sí? La R significa la distancia y la distancia nosotros la medimos en el sistema internacional en metros, ¿verdad? ¿Qué significa la G? La G es la constante de gravitación universal y tiene un valor, ¿sí? Voy a acá escribir el valor. La G es la constante de gravitación universal. Y como una constante, pues que tiene un valor ya establecido, un valor ya fijo, que es el siguiente, es 6,67 por diez, ahí está, a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre lo que es kilogramo, kilogramo al cuadrado. Esta es la constante de la gravitación universal, que tiene un valor establecido, ¿sí? Esta constante es un regalo. Es un dato ya gratis que tenemos que suponer, sobreentender cuando veamos este tipo de ejercicios con esta fórmula, que lo veremos después. Entonces, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Claro que en algunos textos, esta parte de la unidad, por ejemplo, en algunos textos, en algunos libros, porque no pueden colocar línea de fracción, se les complica, ¿qué hacen? Colocan esto, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado y por kilogramo a la menos 2. Ahí está, a la menos 2. Esta es otra opción que ustedes pueden encontrar allí en los textos. ¿Y por qué le coloca a la menos 2?
¿Por qué? Porque a algunos escritores se les complica escribir línea de fracción y para representar correctamente esta constante a este kilogramo que está en la parte de abajo, lo suben acá y al momento de subir, es como hacer la inversión, al momento de subir este kilogramo al cuadrado, sube, sí sube, pero al momento de subir, su exponente, su exponente 2 al momento de subir se hace negativo. ¿Se acuerdan? El viraje. Entonces, cuando el exponente que está abajo sube, se hace negativo. El exponente que está aquí abajo, que está positivo, al momento de subir se hace negativo. Y así ustedes pueden encontrar en algunas páginas web esta alternativa, porque no pudieron colocar la línea de fracción, ¿sí? Eso de ahí. Y aquí ustedes pueden leer esta información un poquito más a profundidad. Aquí nos veremos en un próximo video tutorial. Muchas gracias por la atención prestada.